La pandemia ha puesto de manifiesto nuestras debilidades y carencias, nuestra dependencia de un único modelo. Ya lo sabíamos. El sector hotelero, tradicionalmente seguro, ha mostrado también su vulnerabilidad. Vaya racha que llevamos. Primero fue el Brexit, luego la quiebra de Thomas Cook y ahora la pandemia. Posiblemente el modelo económico que ha funcionado en Baleares durante los últimos 50 años ya no tiene más recorrido. Se intuía, pero la crisis pandémica ha acelerado esta evidencia. Por ello, ahora tendremos que hacer por necesidad aquello que no hicimos en su momento por virtud. Todos coincidimos en que la pandemia nos ha dejado desorientados, nos ha cogido con el pie cambiado y estamos convencidos que de ahora en adelante nada será igual, que no seremos los mismos. Y no sé si nos interesa ser los mismos. Y lo digo con precaución. No sé si nos interesa volver a los niveles prepandemia, puesto que ello significaría volver a la saturación insostenible de las islas en verano y a los problemas de todos conocidos. Pero no hemos llegado tan lejos solo para llegar hasta aquí. La vida sigue y hemos de convertir esta calamidad en una oportunidad, en un nuevo reto. Habrá que asumir ciertos riesgos, habrá que improvisar algunas cosas. Seguramente ya lo estamos haciendo. Decía San Agustín, para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. Hoy con este evento tenemos una oportunidad de saber algo más o de intuir el futuro, aunque es difícil de acertar. Venimos de un pasado en el que creíamos saberlo todo, tener todas las claves, tener todas las respuestas, pero ha resultado que no era así. Ahora es más necesaria que nunca una revisión, y digo revisión conscientemente, porque hay que utilizar adecuada y prudentemente las palabras, una revisión de nuestro modelo turístico. No digo un cambio, no digo una sustitución del modelo turístico, digo una revisión. Aunque muchos afirman que tras la pandemia viene un cambio de modelo, no sé si nos atreveremos a tanto, no sé si nos podemos permitir tanto. La pandemia nos ha traído o ha evidenciado un cambio de hábitos en las personas, un cambio de hábitos en los viajeros, un cambio de hábito también por el teletrabajo, una mayor conciencia sobre los efectos del cambio climático, una pérdida de conectividad, que en el caso de Baleares es un asunto muy delicado, una gran tensión internacional en el suministro energético a los países, una gentrificación de las ciudades con la pregunta ética de qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos y la siempre asignatura pendiente del reparto equitativo de la riqueza para evitar que la brecha social se vaya incrementando. ¿Y a qué retos nos enfrentamos? ¿Qué requerirán los retos del futuro? En primer lugar, aprender a convivir con el virus. Estamos viendo estos días un fuerte incremento de casos otra vez en nuestros países vecinos de la Unión Europea. Y en segundo lugar, a elaborar una estrategia de transformación con las siguientes claves. Una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado.
un reposicionamiento como destino turístico, vender el destino y no la marca individual de cada uno, una apuesta por la calidad frente a la cantidad, una digitalización y sostenibilidad como nuevos mantras en el mundo también turístico y como una exigencia de la Unión Europea para el destino de las ayudas y los fondos aprobados. Una implementación de la economía circular y de su variante de la economía azul, etcétera, etcétera. Y es aquí donde se enmarca hoy la ponencia de Tolo Gomila, cuyo título, Nuevas fórmulas del turismo vacacional y su integración y complementariedad con el modelo turístico tradicional, ya insinúa algunas de las claves de nuestro futuro más inmediato, que yo no quiero desvelar, esto que los jóvenes llaman hacer spoiler, pero que tiene que dar respuesta o claves a todo lo planteado anteriormente. Concluyo ya. La pandemia nos ha hecho trabajar en red, en equipo y solidariamente. Va a ser muy necesario que todos los stakeholders, los grupos de interés, como son los empresarios, las administraciones públicas, los trabajadores, los proveedores, los clientes, etcétera, arrimemos el hombro para esta ingente y apasionante tarea que nos espera. Gracias a todos y sin más preámbulo cedo la palabra a mi socio Javier Blas, que presentará al ponente y encuadrará la materia sobre la que vamos a debatir en el día de hoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos, perdón. Después de la brillante introducción que ha hecho mi socio, Guillermo Díaz Callar, a mí me ha tocado la presentación de un amigo, de un profesional, que es Tolo Gomila. Voy a limitarme a leer cuatro notas breves para darle enseguida la palabra. Tolo Gomila, durante 20 años, lideró la expansión internacional de una de las mayores ingenierías multinacionales de capital español, participando en la ejecución de más de 700 hoteles en todo el mundo, especialmente en la zona del Caribe, tanto de lengua inglesa como de lengua española. Ha ocupado además cargos como presidente de la Asociación de Empresarios del Parvit y presidente de la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio de Mallorca. Ha trabajado también y ha participado en la Junta Directiva de la CAEP y también incluso en la COE a nivel nacional, en la Comisión de Turismo, de CONFEPIME. Desde el 2008 es presidente de FEBITUR. FEBITUR, para los que no lo sepan, es la Federación Nacional de Asociaciones de Viviendas Vacacionales, insisto, a nivel nacional. Y es vicepresidente de la Asociación de APTUR, que es la Asociación de Habitatges Vacacionals d'aquí de ses Illes Balears. Como presidente pues, de esa federación que agrupa 24 asociaciones de diferentes comunidades autónomas, está representando a más de 186.000 unidades de alojamiento y que tienen un impacto directo como oferta turística extrahotelera de más de 63.500 millones de euros de aportación al PIB español. Ha recibido múltiples premios durante su trayectoria profesional y para IESLEX, evidentemente, es un honor tenerlo aquí entre ustedes y entre nosotros. Estoy seguro que no defraudará, porque las expectativas también sé que son altas y espero que, evidentemente, salgamos todos pues, con más información, más conocimiento de la realidad turística que tenemos aquí en las Islas Baleares. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Tolo. Y gracias, evidentemente, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, muchas gracias IESLEX, muchas gracias Guillermo y Javier Blas, y para mí es un honor que me hayáis invitado, además un honor el compartir mesa con Aurelio y con Toni, que vendrá dentro de un rato, y si me lo permiten, una especial ilusión por ver también a miembros del Cercle d'Economía, que yo pertenecí durante 2 legislaturas del incombustible Alejandro Forcades a su junta directiva y siempre he considerado que el Cercle d'Economía lo que es principalmente la cuna del jamón de jabugo del intelecto, ¿no? de esta tierra, ¿no? Con lo cual una ilusión inmensa el volver a encontrarnos. Bueno, a mí lo que me corresponde es explicarles un poco, pues un poco el tema del fenómeno de la vivienda de uso turístico y hablaremos pues de cuándo nace, hablaremos de su disrupción sobre todo a partir del año 2004-2005. Hablaremos del tsunami desde el punto de vista del caos normativo regulatorio que ha habido en España y un poco cómo está la situación a día de hoy y un poco lo que nosotros vislumbramos de cara a futuro, ¿no? Bueno, realmente el alquiler vacacional, yo recuerdo, aquí hay juristas, me podréis corregir, pero yo creo que hay la ley más antigua de ley de casas de vacaciones, data del año 1954 y además es balear.
Con lo cual el tema de las vacaciones, de las casas de vacaciones, del alquiler vacacional es algo que existe desde hace muchísimos años, ¿no? Y de hecho, si uno mira toda la geografía española, pues principalmente los destinos costeros, pues ha existido toda la vida, ¿no? Pues aquel que tenía más recursos económicos pues se iba a una villa, a un chalet, y aquel que tenía menos recursos económicos pues se iba a un apartamento, ¿no? La cuestión es de que es una oferta pues que ha existido de siempre y que ha estado totalmente consolidada. Claro, la historieta se complica a partir del año, sobre todo 2004-2005, con la irrupción de un monstruo llamado Airbnb, ¿no? Donde de repente lo que ocurre es de que algo que se viste de economía colaborativa, que de economía colaborativa no tiene absolutamente nada, esto es una actividad económica total y real, ¿no? Provoca una irrupción tremenda, porque de repente, pues a través de una plataforma de pago con una visibilidad correcta y además dando seguridad, no solamente de pago, sino también dando seguridad desde el punto de vista de la oferta de alojamiento, pues se pone a disposición con un sencillo clic, pues un propietario que tiene un activo inmobiliario y alguien que lo pueda alquilar. Claro, todo ello tiene un punto de inflexión también, que es, bueno, pues en los destinos costeros, en los destinos estacionales, a lo mejor en los destinos de interior no hay problema. El problema radica principalmente cuando llega la irrupción a las grandes urbes, a los destinos urbanos, ¿no? Y sobre todo en la convivencia dentro de lo que son las viviendas, los edificios plurifamiliares, ¿no? Claro, ahí es ese punto de retorno, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre de que desde el punto de vista legislativo, pues como siempre, y da igual el color de la administración siempre llega tarde, ¿no? Y normalmente suele llegar tarde y mal. En el año, y hay que pensar que el fenómeno de Airbnb nace en el año 2005, o sea, la primera modificación desde el punto de vista legislativo que hay de ley de arrendamientos urbanos es en el año 2012. Yo recuerdo que era Isabel Borrego, si no voy equivocada, la secretaria de Estado de Turismo. Ella, a través del Ministerio de Vivienda, pues lo que hacen es fagocitar un cambio de la ley de arrendamientos urbanos, donde lo que hacen simplemente es pues, determinar que todo aquello que sea alquiler turístico, como las competencias en turismo están totalmente transferidas a las comunidades autónomas, pues las insta a estas para que hagan pues, las regulaciones pertinentes, ¿no? Y eso fue un cambio, pero fue un cambio que se quedó a medias, porque después hubo que esperar que todas y cada una de las comunidades autónomas hicieran sus decretos o sus leyes, ¿no? Y uno que se las ha vivido casi todas, pues bueno, pues ha sido un tema simpático. Yo si me permiten, entre paréntesis, quiero decirles y confesarles un poco cuál fue mi motivación, ¿no? En un momento dado, pues de presentarme a la candidatura para ser presidente de Fitur en el año 2008. Y fue, sinceramente, fue de que dentro de nuestro grupo empresarial, que tiene diferentes actividades, una de ellas turística, en un momento dado determinamos que queríamos invertir en lo que era vivienda vacacional y si alguien conoce un poco mi pasado, saben de que yo soy una persona que siempre, desde el punto de vista de sociedad civil, siempre he estado tremendamente involucrado, porque lo de protestar y no arromangarse pues no forma parte de mi forma de ser. Creo que la sociedad civil es el camino tractor que tiene que hacer que realmente se produzcan las transformaciones. Y en un momento dado, me encuentro con una situación donde, nuestro grupo está invirtiendo dinero, y segundo, de una situación que era caótica desde el punto de vista normativo. Y realmente entendí pues, que tenía que implicarme pues, para poder conseguir algo que creo que a día de hoy está absolutamente aterrizado, que es una normalización no solamente normativa y regulatoria, sino también cualitativa desde el punto de vista de lo que es la oferta en sí. Yo, para que se hagan ustedes una idea, la primera decisión que tomo en el año 2008 fue echar a Airbnb de la Federación Española. Y echamos a Airbnb de la Federación Española por la sencilla razón de que, oiga, yo no puedo estar sentado en el mismo lado de la mesa con alguien que no respeta la ley. Si la ley no te gusta, pues la ley lo que hace es utilizar los mecanismos que nos otorga un Estado de Derecho y tratar de luchar contra ellos. Y venía principalmente porque Airbnb tenía y sigue comercializando viviendas de uso turístico que no tienen su licencia, su licencia para poder tramitar, ¿no? Tenía claro que teníamos que ayudar y ser cabeza tractora para aterrizar lo que eran las diferentes normativas dentro de lo que es el territorio nacional, ¿no? Porque fíjense ustedes que, claro, en este país alguien, como se atreva a decir la palabra armonización, a mí me han llamado fascista por llamar a armonizar. Es que las competencias de turismo que están absolutamente transferidas, y con esto no tengo ninguna crítica respecto al modelo autonómico, pero lo que sí es cierto es que, fíjense ustedes qué complicado es regular algo que tiene 17 definiciones distintas. Y que además cada comunidad autónoma tiene sus propias tipologías de vivienda de uso turístico, ¿no? Bueno, en ese camino a medias de la ley del año 2012,
pues de ahí van aterrizando diferentes leyes o diferentes decretos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Quien lo tiene más normalizado desde hace muchísimos años es la ley catalana. La ley catalana d'habitatges d'ús turístics realmente es la más antigua de toda España. De hecho, es la más normalizada y, de hecho, gran parte de algunas modificaciones que detallaremos de la ley de propiedad horizontal y de la ley de arrendamientos urbanos emanan en gran parte de las modificaciones del Código Civil que, gracias al régimen foral que tiene Cataluña, han podido llevar a término, ¿no? Si quieren que nos concentremos en Baleares, bueno, llega esa modificación de la LAU y llega también la famosa ley, la 6/2018, promovida en su día por Carlos y por Jaime Martínez, ¿no? Donde esa ley lo que hace es también un ejercicio que se queda a medias, porque respecto a las viviendas de uso turístico, en lo que es la parte de plurifamiliares, las prohíbe de hecho, pero lo que no hacen es definir qué es un canal de comercialización turística. Con lo cual, durante ese limbo, la gente lo que estaba haciendo era comercializar las viviendas de uso turístico mediante contratos de arrendamiento, que forma parte de la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? Con lo cual volvimos otra vez a un ciclo donde nos encontrábamos en un punto de inflexión y donde, pues sí, pues la ilegalidad era flagrante, pero también es cierto de que, oiga, si usted hace una regulación, hágala de una forma lo suficientemente clara para que pueda dar garantías tanto al administrado como al administrador, que en gran medida es gran parte, es un problema que no solamente ocurre en turismo, ocurre en todo, porque desde luego deberemos reconocer que vivimos en un país donde da igual cuál sea el color político que gobierna, pero desde luego lo de la diarrea legislativa lo tenemos de mano, porque es un no parar, ¿no? El sector hotelero, por ejemplo, es algo absolutamente destornillante, la cantidad de diferente de regulación que tiene y de diferente control que tiene, ¿no? Y como esto, pues otras actividades, ¿no? Bueno, la ley 8/2012 entonces sale publicada, ley que tenía aspectos muy positivos. Yo recuerdo además perfectamente 2008, una crisis económica galopante, y que en un momento dado se articularon ciertos mecanismos para generar economía, como era esa famosa disposición cuarta, que lo que hizo fue, a coste cero para la administración, en un momento dado, pues el poder poner en marcha economía, ¿no? Y eso llevó a que, menos de lo que yo hubiese esperado, pero una parte importante de la planta hotelera pues apostase, ¿no? Pues por hacer esas reformas respecto a esos crecimientos en cuanto a plantas y en cuanto a número de plazas que les permitía. Y seguimos con el 2012 y de repente pues llegamos al año 2016, donde hay un cambio de gobierno, donde entra el Pacto de Progrés, donde Gabriel Barceló, por aquel entonces conseller de Turismo, pues encabeza, ¿no? Lo que es la modificación de la Ley 6/2017, bajo un lema de que ellos iban a regularizar y normalizar la vivienda de uso turístico para todos. La verdad es que la hemeroteca es genial, porque uno cuando empieza a tirar de ciertas declaraciones de Biel Barceló, de Bel Oliver, de David Abril en las elecciones del año 2016, es para hacérselo. Mira, yo de vez en cuando, no es que sea muy tuitero, pero de vez en cuando pues trato de recordarle a algunos lo que dicen, ¿no? Bueno, y llega la modificación de la 6/2017, donde no se lo pierdan, el mismo conseller que la promueve la define como ley Frankenstein, y no lo digo yo, lo dijo él cuando presentó la ley, ¿no? Y realmente la 6/2017 pues es un poco un buñol, hablando de forma coloquial, ¿no? Porque sí que partía pues de un relato y partía de una normativa que estaba medianamente estructurada, ¿no? Y después pues ciertas modificaciones y ciertos lobbies y ciertas diferencias entre los diferentes partidos políticos que formaban parte de ese Pacto de Progrés, pues lo que hacen es distorsionarla, ¿no? Realmente MES Mallorca defendía que iba a legalizar las viviendas de uso turístico y especialmente las plurifamiliares, y realmente lo que se ha hecho es todo lo contrario. Y se ha hecho todo lo contrario, porque es verdad que el texto de la 6/2017 recoge que las viviendas de uso turístico plurifamiliares son una tipología reglada. Cierto es que saben ustedes que las zonificaciones en el caso de Mallorca dependen del Consell Insular de Mallorca, y tan cierto es de que dos aspectos. Un aspecto, las licencias para las viviendas de uso turístico, si son unifamiliares, son exactamente igual que una plaza hotelera, 3.500 euros por plaza, y el mismo atributo. En cambio, en las viviendas plurifamiliares lo que tienes es una plaza que pagas durante 5 años, es decir, es una licencia que es temporal. Pero claro, en el plan de intervención de ámbitos turísticos aprobado recientemente, el Consell Insular de Mallorca aprobó una reducción de plazas a nivel general, es decir, ellos entendieron que lo que necesitaba Mallorca era decrecer, y se prevé un decrecimiento de 120.000 plazas, de las cuales 90.000 son de viviendas de uso turístico y 30.000 son de establecimientos turísticos, ¿no? Claro,
si yo tengo una licencia de plurifuncional de 5 años, yo voy a tener que volver a recurrir a la bolsa, pero es que la bolsa lo que determina es que esa plaza tiene que ser amortizada, ¿no? Con lo cual, ese claim de que las viviendas de plurifamiliares iban a quedarse y a consolidarse, pues no es así, ¿no? Ha habido también una serie de modificaciones a nivel de leyes estatales en las que yo he podido participar de forma muy directa, que han ayudado mucho al sector, ¿no? Yo recuerdo que también por esto que les voy a decir ahora, por parte de Airbnb y alguna Federación Española de Plataformas Digitales me dieron de leches hasta en el carnet de identidad, que fue cuando Matilde Asián ya era secretaria de Estado de Turismo. Matilde además era una canaria, inspectora de Hacienda, y se hizo una modificación del artículo 54 de la Ley General de Tributos, donde nace un modelo que es el modelo 179, y el modelo 179 no es nada más que toda la oferta, todos los intermediarios dentro de la comercialización de las viviendas de uso turístico tienen la obligación de presentar con carácter trimestral ese modelo normalizado telemáticamente a Hacienda, donde lo que se ve es pues ingresos, noches vendidas, referencia catastral de la vivienda de uso turístico, y eso lo que nos aportaba a todos era algo fundamental, que era un tema de rigor netamente fiscal, porque al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Ocurre que las viviendas de uso turístico, un 93% del parque, son de propietarios españoles individuales o de propietarios extranjeros. Es decir, aquí no es que existan grandes players. Muchas veces cuando oímos algún sector de la política que habla de los grandes tenedores y que habla de los fondos buitre, porque yo he estado sentados con esos denominados fondos buitre y no representan más de un 3,3% del parque residencial que hay en España. Es más, en un momento dado me senté con ellos porque ellos me llamaron, y cuando tuve la oportunidad también de ver el listing del inventario que se habían quedado, les puedo garantizar que era de todo menos turístico. Porque no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, cuando nosotros nos mostramos a favor de ese artículo 54, porque claro, oiga, si a usted le están tildando de no cumplir con sus obligaciones fiscales, que mejor decir que es cierto de que hay otros sectores que están menos fiscalizados, es verdad, pero desde el momento que tú tienes una información directamente enviada a Hacienda con ese modelo 179, oye, pues tienes esa concepción y ese argumento de la parte fiscal. Desde el punto de vista de seguridad nacional, ya no solamente es la cumplimentación de las fichas de hospedería. Ahora, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver el nuevo decreto, el Real Decreto 7/2021, donde recoge y refuerza todo lo que es la ficha de alojamientos turísticos y también lo de empresas de alquiler, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por una parte tenemos la parte fiscal con el modelo 179. Es verdad que fue recurrido por Adigital, que es esa plataforma que le comento de tecnológicas, pero tan cierto es de que era un problema de forma que después se corrigió, y desde el anterior trimestre el modelo 179 vuelve a estar absolutamente y totalmente consolidado, ¿no? Bueno, si le añadimos esa parte, faltaba una parte también muy importante, que era la parte, y hablo siempre desde el punto de vista de esa normalización, faltaba algo muy importante que era la métrica. O sea, que alguien mida, alguien estatal, alguien independiente mida cuál es el peso de la vivienda de uso turístico. Y esto lo tenemos, fue un proyecto en el que también nos involucramos de una forma absoluta, y desde el pasado mes de agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente con el Segitur, ha ideado un proyecto, y lo que se está haciendo es una medición a través de un sistema de web scraping, ¿no?, que lleva además los filtros para poder evitar duplicidades de lo que es la oferta publicada. Ya tenemos mediciones donde tenemos una medición de agosto y otra de febrero, donde en agosto teníamos 276.000 viviendas de uso turístico que se estaban comercializando en España, y en febrero teníamos pues 235.000. Bueno, claro reflejo de la estacionalidad de nuestro país, porque evidentemente ese es un inventario que entra y que sale, y sobre todo con el tema de la pandemia también se ha visto, con lo cual, oiga, pues ya tenemos el Instituto Nacional de Estadística, donde lo que nos dice a día de hoy, que no es poco, pero que lo que nos dice a día de hoy es cuántos somos y cuántos representamos. Uno de mis mayores esfuerzos fue, y de las mayores inversiones que hizo Febitur cuando yo entro dentro de Febitur, fue la necesidad absoluta de decir, oye, ¿de qué hablamos? O sea, uno que es empresario se rige por métrica. Y sinceramente, yo cuando llego en el 2018
a Febitur, es que no tenía ni idea de cuántas estábamos hablando de vivienda de uso turístico, la repercusión que teníamos sobre las viviendas principales, sobre las viviendas secundarias, sobre las viviendas de alquiler. Y una de las mayores inversiones que hicimos fue a través de una spin-off que sale de la Universidad Oberta de Cataluña, de su departamento de arquitectura, pues se fichó una empresa que se llama InAtlas, que lo que hace es hacer un web scraping de toda la oferta y como tiene los datos del registro de la propiedad, lo que nos permite es poder filtrar por distrito, por calle, por barrio y ver exactamente cuál es el peso de la vivienda de uso turístico, distrito a distrito, barrio a barrio, calle a calle, y además hacer la distinción de lo que es vivienda principal, vivienda secundaria, de lo que es vivienda cerrada, y eso nos permite pues, el tener una foto. Claro, la última lectura del Instituto Nacional de Estadística que arroja que el peso de esas 236.000 viviendas de uso turístico aproximadamente es que representan el 1,2% del parque residencial que hay en España. Con lo cual el problema de acceso a la vivienda pues no está ahí, porque claro, el parque residencial, el 1,2%, hablamos de todas las viviendas y todas las viviendas son las principales y son las secundarias y son las viviendas de alquiler y son las viviendas cerradas. Hay un dato que para mí es demoledor, o sea, la Administración lo que ha utilizado, por desgracia, ha sido el tema del acceso a la vivienda, lo que ha hecho ha sido esconder las miserias desde el punto de vista de gestión en generar vivienda pública. Hay que dejarse milongas. Hay un dato que es demoledor. En Madrid hay 11.500 viviendas de uso turístico y además el 88% está en el distrito centro, en la Almendra. En Madrid eso representa el 0,79% del parque residencial de Madrid. En Madrid hay 85.000 viviendas que representan el 16,2% de las viviendas vacías. 85.000 viviendas vacías. Imagínense ustedes qué política más activa sería el poder agarrar esas 85.000 viviendas y ponerlas a disposición de forma inmediata. Las tienes construidas, están vacías. Y la Administración, ¿qué pasa? Pues que en vez de girarse al propietario y en vez de demonizarlo, no lo demonices, sedúcelo, dile por qué la tienes vacía. Y la tienen vacía por un criterio de flexibilidad, por un criterio de seguridad y por un tema de impago. Listo. Si tú otorgas seguridad jurídica a esos propietarios, pues no te preocupes que realmente lo que conseguirás será de que aflore esa vivienda y esa vivienda estará a disposición. Y ese porcentaje que les estoy comentando, si vemos toda España, se va al 22%. O sea, estamos hablando de un parque residencial que existe. Oiga, utilícelo, ¿no? También han habido dos modificaciones que han sido muy importantes en las que también hemos participado de forma muy directa. Una es el decreto 7/2019 de la modificación de la ley de propiedad horizontal. Porque sí que es verdad de que en los edificios plurifamiliares, pues tiene que haber una convivencia, ¿no? Y partamos de la base de que, reitero, el 1,2% de las viviendas de uso turístico es el peso que tiene sobre el parque residencial. Pero sí que es cierto de que a las comunidades de propietarios había que articular algún tipo de mecanismo para poder solventar sus problemas, porque como saben ustedes, antes de esa modificación, los acuerdos eran por unanimidad, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue hacer una modificación a través de ese Real Decreto donde se hace una diferenciación especial para las viviendas de uso turístico, y hablamos en edificios plurifamiliares, donde 3/5 partes pueden limitar / condicionar. Es cierto que también ese texto de ley, así como está escrito, ha dado también para sentencias de todos los colores, porque hay jueces que determinan que limitar / condicionar es prohibir y hay otros que determinen que limitar / condicionar no es prohibir. Pero como mínimo lo que hemos puesto ha sido pues, un instrumento desde el punto de vista jurídico, legislativo, para que las comunidades de propietarios pues, pudiesen solventar esos problemas si lo tienen, ¿no? La ley balear plantea una necesidad de que el 51% de la comunidad de propietarios dé la autorización. Eso es una autorización previa. Nuestro régimen foral no tiene competencias sobre la ley de arrendamientos urbanos. Esto está denunciado desde el año 2016 en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya veremos por dónde sale, ¿no? Esa modificación de la LPH es una, y una segunda modificación también muy importante ha sido la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, donde de una forma ya definitiva extrae la vivienda de uso turístico de la LAU. ¿Y eso qué ha llevado? Ha llevado a una desmotivación fiscal, porque había muchos propietarios que en base a la LAU lo que hacían era declarar los ingresos de rendimiento de capital como alquileres y se beneficiaban de la deducción del 60%. Al extraer las viviendas de uso turístico de la LAU,
Evidentemente, esa minoración del 60% sobre tu declaración ya no la tienes. Con lo cual ha sido un desincentivo. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues en los últimos años lo que ha pasado ha sido que la oferta ha ido menguando. ¿Y por qué ha menguado? Pues por una razón muy sencilla, porque a la que tú le aplicas legislación, fiscalidad y seguridad, y encima le quitas rentabilidad, pues es lo que es. Es decir, yo les puedo decir que gran parte de los propietarios que yo conozco tienen sus viviendas en viviendas de uso turístico, principalmente por esos criterios que les he dicho de flexibilidad y por el tema de las pocas garantías que otorga la LAU respecto al tema de los desahucios, de los impagos y de la falta de seguros, ¿no? Ha habido también otra grandísima normalización, y es que no solamente ha sido el Instituto Nacional de Estadística, sino que el Instituto Nacional de Estadística también, a través de EGATUR, pues publica las encuestas de gasto turístico, donde determina lo que es la oferta hotelera y la oferta extrahotelera. Y en esas ofertas lo que vemos es que, como cualquier actividad económica, la actividad económica tienen sus particularidades positivas y negativas. Dentro de las particularidades positivas que tienen las viviendas de uso turístico es de que prácticamente un 67% del coste estancia, que es lo que interesa, porque al fin y al cabo es lo que se gasta un turista cuando se ubica, pues la hace directamente a sector terciario, comercio, restauración, transporte, ocio y cultura, y evidentemente el sector hotelero lo que tiene es un poder inmenso desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de generación de puestos de trabajo, ¿no? Claro, esas métricas nos han ayudado mucho, pero también nos han ayudado mucho métricas de ciertas OTAs. Y pongo el ejemplo de Booking, como saben ustedes, el 80% de las camas en el mundo las vende un tal Expedia y un tal Booking. O sea, Booking, dentro de sus Review Awards que publica anualmente, pues dentro de las encuestas de satisfacción de calidad, dentro de esas encuestas de satisfacción de calidad, pues lo que sale también es que durante varios años la vivienda de uso turístico ha sido como tipología la preferida por las familias. Porque el gran usuario de las viviendas de uso turístico principalmente son familias, el 76% para ser exactos. Y llega la normalización que hacía falta y era definitiva. Si tiramos 27 años atrás, ¿no? Yo conozco un poco el mundo de la aviación porque tengo bastante familia involucrada. Hace 27 años nació un tal EasyJet y fue algo absolutamente disruptivo. Y si uno tira de hemeroteca de hace 27 años, pues lo que hizo la oferta incumbente que era, pues evidentemente ponerse a la defensiva. Pero que esto es un principio básico de economía, es que ha pasado en todos los modelos de negocio que han sido disruptivos, ¿no? Y si vemos los titulares años A de lo que era la Lufthansa, si vemos Iberia, si vemos Air Europa, es que los titulares hay que leerlos, ¿eh? O sea, problemas de seguridad operacional, baja cualificación de los pilotos y las tripulaciones, o sea, es que el mensaje era, súbete que te vas a caer, ¿no? Ese era el mensaje. Y al final, ¿qué pasó? Ruido. Y al cabo de 2 años, ¿qué pasó? Pues que las principales compañías de bandera transformaron sus modelos de corto y de medio rango y fueron también sacando sus líneas de tipo low cost. Y de ahí nace pues, Clicker, Vueling, Iberia Express y otras tantas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se normalizó. ¿Y eso qué nos llevó a nivel de país? Pues lo que nos llevó a nivel de país es que a día de hoy, gracias a la incursión de todas estas compañías, pues tenemos una conectividad aérea extraordinaria, lo cual hace que nuestro país sea más competitivo, ¿no? Pues lo mismo ha pasado, que el sector hotelero, pues gracias a Dios ha invertido dentro de las viviendas de uso turístico, porque al final lo que ha visto es, oiga, el alojamiento reglado es un requerimiento del cliente. Si el 33% de la oferta de alojamiento en España ya es vivienda de uso turístico, evidentemente es porque tiene un mercado y porque tiene un usuario, y lo que han hecho diferentes grupos ha sido invertir, y no grupos pequeños, ¿eh? O sea, Marriott, ni más ni menos, tiene su propia comercializadora de viviendas de uso turístico. Hyatt, a través de Cenis, tiene una marca de comercialización de viviendas de uso turístico. Si venimos a Europa, un tal Accor, que es la principal compañía europea, tiene la Fenestream, que es una comercializadora de viviendas de uso turístico. Y si nos vamos a nivel nacional, más allá del amigo Quique Sarasola, que es verdad que la parte de B-Mate es importante, posiblemente más por su parte mediática que por otra cosa, pero que es importante, pero ha habido otras tantas compañías. Tenemos a Mancio López de Otusa, que compró Way to Stay.
y que comercializa viviendas de uso turístico. Y tenemos Bahía Príncipe, que comercializa dentro de sus desarrollos inmobiliarios que hace en Caribe latinoamericano, pues también hace su desarrollo y también comercializa esas viviendas de uso turístico. Pues no, como no puede ser de otra forma. Y tenemos Derby Hoteles y tenemos otras muchísimas más compañías que lo que han hecho ha sido incorporarlas dentro de su oferta de alojamiento. Hola, Tony. Con lo cual, ¿qué situación tenemos a día de hoy? Pues tenemos una situación que desde el punto de vista legislativo está aterrizada. Otra cosa que también ha ayudado mucho a normalizar, ¿qué es? Yo recuerdo que hace 2 años coincidí en una ponencia con un magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Y además era un magistrado del Tribunal Supremo que, si me permitís, no hablaba en términos jurídicos, sino que hablaba de un castizo que lo entendías perfectamente, ¿no? Y él en un momento dado hacía una reflexión y me decía, mira, Tolo, si esto es, tú imagínate un puchero, ¿no? Bueno, en este puchero, por aquel entonces, debíamos atesorar ya como unas 145 sentencias a nivel nacional. Oye, si tú tienes 145 sentencias a nivel nacional y esto todavía lo sigues removiendo, oye, el hedor del puchero es que esto no está acabado de solventar, ¿no? Y sí que es verdad que han habido una serie de sentencias, algunas para bien y otras para mal, pero que han ayudado a hacer ese pozo jurídico, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, hace 3 años era la disyuntiva de una vivienda de uso turístico, ¿qué es? ¿Una vivienda residencial? ¿Es un establecimiento turístico? Pues yo le diré que depende de cada comunidad autónoma. Porque tenemos Baleares, que es una vivienda de uso turístico, es una vivienda residencial. Tenemos Madrid, que es un establecimiento turístico. Tenemos Valencia, que es o un establecimiento turístico o una vivienda residencial, ¿no? Y al fin y al cabo lo que ha habido es, en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, además de Madrid, la sentencia 9, que es de septiembre del 2019, una más cercana que ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco frente a un contencioso administrativo presentado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, por nuestra querida Pilar Canedo, donde al fin y al cabo lo que han dicho el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia es, oiga, me da igual que le llame usted vivienda residencial, me da igual que lo llame establecimiento turístico, esto es una actividad económica y como tal los ayuntamientos lo que tienen que hacer es poder medirla. Y eso está aterrizado. Y al que le guste, bien, y al que no le guste, da igual, ¿no? A mí una de las grandes peleas internas que he tenido siempre ha sido tratar de hacerles entender a nuestras asociaciones y a sus asociados de que hay ciertas cosas que cuando son definitivas, son definitivas. Y en la vida, cuando hay algo definitivo, o avanzas o te apalancas. Entonces tienes que seguir hacia adelante. Es más, estamos viendo que los ayuntamientos, a través de sus instrumentos de planes generales de ordenación urbanística, pues están empezando a trabajar en esa regulación. Pero claro, es que también hay que tener en cuenta que la administración tiene sus limitaciones en derecho. O sea, tú no te puedes convertir de la noche a mañana en el Aladit, ¿no?, de la no gentrificación y establecer prohibiciones totales que no vayan perfectamente refrendadas con informes técnicos que puedan ser contrastados. Porque, en definitiva, o sea, la administración tiene sus obligaciones. Las leyes tienen que ser proporcionales, tienen que ser las menos lesivas. Hay una directiva de servicios que emana de Europa a la que todos nos atenemos y aquí en Baleares tenemos un perfecto ejemplo. El perfecto ejemplo de la zonificación que se hace en el Consell Insular de Mallorca, que Aptur Baleares presenta un contencioso administrativo y pierde. Y seamos claros, ¿por qué pierde? Pues porque pierde por 2 razones. Una razón, porque el informe técnico que elabora el Consell Insular de Mallorca, pues la verdad es que tiene cierto peso específico, donde no prohíbe al 100% la actividad y lo que establece es, de forma que te gustará más o que te gustará menos, pero establece lo que es una modulación y establece pues unas cargas en cuanto a tipología y en cuanto a tal. Y luego, con todo el cariño, y detrás hay una consejera que lo movió, que es una tal Mercedes Garrido, pues que es un perfil político desde el punto de vista técnico, pues que tiene cierto calado. Bueno, pues eso al final, esa legislación, ese contencioso se perdió. En cambio tenemos en Palma de Mallorca, en la ciudad de Palma, donde alguien puede erigirse en ser el primer alcalde en el mundo que prohíbe el alquiler vacacional de plurifamiliares en todo el mundo, ¿no?, que no era verdad. Lo que hacen es sacar una prohibición total y hace breves fechas hemos visto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares donde, entre otras cosas, llama a radical el planteamiento, pero principalmente ¿qué es? Principalmente es que el informe técnico que da soporte a esa prohibición total es una chapuza de manera integral, que son 5 hojas. O
sea, yo he tenido la ocasión de poder leer ambos, y el del Consell Insular de Mallorca, y recuerdo que con Javier hablábamos, decíamos, bueno, esto tiene su peso. El de Palma es absolutamente tétrico. Y estamos viendo como en otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, pues la señora Colau lleva nada más ni nada menos que 54 sentencias en contra dentro de la modificación de lo que son los PUTs y los planes de los PUTs, que es el Plan Especial de Urbanismo, y de los PUTs, que es específico para las viviendas de uso turístico, ¿no? Vemos Madrid, que ha habido una sentencia favorable al decreto de Carmena, y lo que estamos viendo que es, bueno, pues que los ayuntamientos van a estar regulando esa actividad, pero que esa actividad la van a tener que regular desde un punto de vista objetivo. Es más, desde el punto de vista estratégico, es mucho más fácil tumbar una modificación de un plan general que ir contra una ley general turística. Y este es el esquema a día de hoy. ¿Qué es lo que estamos observando también con mucho interés? Pues el efecto pandemia. Porque claro, ¿en qué nos encontramos en la pospandemia? Pues nos encontramos donde los destinos urbanos ha habido un decremento del listing importante por razones obvias, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que grandes players en el segmento urbano que tuvieron que migrar su modelo de vivienda de uso turístico, la migraron a alquileres de arrendamiento de temporada por meses. Les puedo decir que hay grandes players que a mí me han dicho personalmente, oye Tolo, no regreso. No regreso porque son alquileres legislados bajo la ley de arrendamientos urbanos que son más de 30 días y que desde el punto de vista de coste de operación evidentemente es mucho menos costoso. Con lo cual, parte de esa oferta les diría que va a decrecer en el segmento urbano, ¿no? Y en cambio, en el efecto pandemia lo que hemos visto, y además de una forma muy extraordinaria, ha sido que destinos de interior, o sea, la España vaciada, sí que está creciendo en cuanto a lo que es la oferta de la vivienda de uso turístico. Porque evidentemente la pandemia nos ha llevado a que el principal turista que hemos tenido ha sido doméstico. La gente, por el efecto pandemia, pues lo que ha buscado ha sido pues, cierta individualidad y lo que ha buscado ha sido destinos menos masificados. Y esa es una oportunidad y vemos Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias ha sido impresionante, donde estamos viendo realmente de dónde está creciendo la oferta. Y yo soy de los que creo que esa oferta pues definitivamente se va a quedar, ¿no? Claro, los destinos urbanos yo creo que tienen un momento complicado, salvo lo que es la oferta de luxury total. Leía el otro día que la familia Chico Pardo, propietaria del Four Seasons de Canalejas, pues hablaban de casi un 100% de ocupación y un precio medio de 1.500 euros. Bueno, es que el segmento de luxury ese va a seguir, ese no va a tener problema. Luego tenemos un buen amigo de Aurelio, que es Joan Molas. Joan Molas, su hijo, ha puesto en marcha un proyecto que se llama Buy Pillow, que lo que han hecho ha sido comprar hostales que les dan un meneo hostales donde tienes una ubicación extraordinaria, donde les dan un meneo desde el punto de vista de reforma que quedan espectaculares, que además tiene un nicho y está funcionando con unos jobbies que es para verlo, ¿no? Y para acabar, también lo que estamos viendo es, yo entre otras cosas, porque en fin, lo de Febitur es absolutamente altruista, ¿eh? Yo tengo que trabajar para poder ganarme la vida todos los días. El grupo que yo dirijo tenemos un mandato de un fondo de capital riesgo donde hemos creado 2 vehículos, uno para hoteles y otro para el sector inmobiliario. Y lo que estamos viendo es mucha compañía, que esto tú lo verás mejor que yo, mucha compañía que tiene bastante peso en el segmento urbano y que tiene una oferta de 4 estrellas, ¿no? Plana, porque al fin y al cabo un 4 estrellas da igual la compañía, al fin y al cabo el producto viene siendo el mismo, donde están explorando pues, todo el tema de los co-livings y de los coworkings. Coincidí la semana pasada, no la anterior, en una ponencia en Málaga, donde estaba la consejera delegada de TriStar, donde estaba hablando del modelo del coworking y del co-living, y realmente estamos viendo algo realmente alucinante. Yo he visto, hay un nuevo turista, que es el nómada digital, el digital nomad, ¿no? donde lo estamos viendo en las grandes urbes, donde hay ciudades como Málaga, que tiene un alcalde que sería para repetirlo y replicarlo varias veces, porque el cambio de Málaga como ciudad es para verlo. A mí me recuerda, además, Partido Popular, gobernando en Andalucía desde hace casi 20 años. A mí me recuerda también, por no nombrar solamente a uno del Partido Popular, a Francisco Vázquez de La Coruña del PSOE. O sea, gente
que ha transformado la ciudad, porque Málaga era una ciudad que era lo que era y ahora es espectacularísimo. Ya saben ustedes, la mayor región de Europa con más número de metro cuadrado de Museo de Arte Contemporáneo de Europa, el casco antiguo de Málaga es un clamor, la estación marítima que ahora se está reformando, es decir, pero de alguien absolutamente implicado. Y allí lo que están haciendo es montando una serie de hubs para atraer a ese nómada digital. Tenemos el ejemplo claro del cierre de Twitter, de su headquarter de Silicon Valley, donde 7.500 almas se van. 7.500 almas, además, de un perfil de programadores entre 24 años y 37 años, con un salario que va entre los 5.000 y los 8.000 dólares al mes, donde además no tienen ese sentimiento de pertenencia a la tierra. O sea, yo soy padre de 5 hijos, y a mis hijas 2 viven en Madrid, pero si mañana tienen que vivir en Nueva Zelanda, no tienen ningún tipo de apego, les va a dar exactamente igual. Y ahí hay un nicho de mercado que yo creo que es realmente digno de explorarlo, ¿no? Y que las viviendas de uso turístico, como una oferta más normalizada, pues lo que puede ser es pues, un aglutinador también de esa oferta. Y respecto a lo que les comentaba, estamos viendo como hoteles de 4 estrellas están planteándose, porque también, claro, y tú que lo dominas bien, yo no sé exactamente cuánta burbuja hay con el tema de los coworkings, co-livings, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de coworkings, co-livings, ¿no? Pero sí que estamos viendo compañías donde están decidiendo transformar hoteles de 4 estrellas a esos conceptos de co-living, coworking, pero, ojo, dando de baja las plazas turísticas, haciendo división horizontal y teniendo la posibilidad del plan A o el plan B, que es lo que tiene principalmente BMate con el tema de los apartamentos que tienen en sus ubicaciones, ¿no? Con lo cual, para acabar, han sido 4 años mega arduos. A mí mi mandato acaba en enero. Me voy a tener que quedar un ratín más porque hay una serie de proyectos que hemos negociado también de los Next Generations. Yo creo que principalmente lo que hemos conseguido ha sido aterrizar esta tipología de alojamiento, que está absolutamente medida, que está arreglada. Evidentemente, como cualquier actividad económica al ilegal, lo que hay que hacer es cerrarlo y multarlo. Y que tiene un espectro de futuro interesante en aquellos sitios de España vaciada donde posiblemente el hacer un hotel no sea interesante desde el punto de vista de inversión y de retorno, ¿no? Y que con el tema de los digital nomads pues puede tener también un segmento interesante donde algunas administraciones pues ya se han adelantado y lo han podido ver. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, yo no tenía previsto, por supuesto, hacer ninguna pregunta ni otra, pero ya que me dijisteis que lo hiciera, pues solo 2 o 3 comentarios. Y felicito a Tolo por la exposición, porque creo que ha sido enormemente clarificadora de la evolución. Pero yo creo que hay una cosa que es para mí la raíz de la cuestión, ¿no? Y cojo las palabras del santo, ¿no? Lo de Santo Tomás, de si no sabes a dónde vas, o San Agustín, tienes que ir por camino desconocido. Yo digo, bueno, si no sabes a dónde vas, quédate donde estás. No va a ser que donde llegues sea peor del sitio donde partes, ¿no? Entonces, partiendo de ese apriorismo, decir, oye, veamos lo que tenemos y cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos, vienen las viviendas de uso turístico, ¿no? El problema de las viviendas de uso turístico, y hablo de datos antiguos, es que en España más o menos estamos hablando de un volumen de unos 4.100.000, 200.000 clientes históricamente y estable. Esto se dispara a partir del año 2010, llegando a cifras de 10, 12, 14 millones, ¿vale? Y ahí, lógicamente, la irrupción de las plataformas, que antes comentó Tolo, ha sido determinante. Eso provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda, un desequilibrio en lo que es la convivencia y los... no hablo ya de las problemáticas de los vecinos, digo en las propias ciudades, en los propios destinos, que lógicamente eso hay que analizarlo en función de otra variable, que es la económica, que para mí ese es el quid de la cuestión. Es decir, aquí tenemos 2 modelos, el reglado, el hotelero, el reglado en general, y la vivienda de uso turístico vacacional, ¿no? ¿Cuál es la aportación económica? Y ahí Tony posiblemente tenga muchos más datos que yo,
en términos de lo que son en las sociedades en las que se asientan, en términos de empleo, en términos de generación de impuestos, en términos, llamémosle, de los equilibrios medioambientales, sociales y económicos, porque en función de eso es donde hay que diseñar la estrategia y en función de eso es donde hay que acabar de rematar la regulación. Entonces, para mí eso no ha quedado claro y no está claro todavía. Es más, los estudios que yo he leído, que son 2 estudios, uno de Deloitte y otro de St. Young, claramente hay un desequilibrio a favor de la oferta reglada en términos de muchísimo más capacidad de generación económica que lo que es la oferta de vivienda, ¿no? Entonces hay esa cuestión que yo no sé si ahí Tolo tiene algún dato, alguna aportación, porque para mí esa es la cuestión. Es decir, al final las viviendas turísticas presentan el problema de las plurifamiliares, punto número 1, y presenta la potencial multiplicación de la oferta ad infinitum, porque prácticamente, cualquier cosa que tenga una puerta y un baño es susceptible de ser una vivienda turística en el extremo, ¿no? Entonces, claro, eso presenta un problema de, y eso a las comunidades, más allá de los problemas de tal, es realmente el futuro, se escribe por ahí. Queremos en los próximos 20, 25 años ver cómo Baleares pasa de 16 a 25 a 30 millones pues no parece que sea el camino, Sin embargo, ese camino sí que puede transitar por ahí. Entonces, ahí, y ya lo elevo al ámbito político, está la reflexión económica. Realmente ese modelo es realmente generador de empleo, es generador de riqueza, es generador de rentas, sustenta el estado del bienestar al mismo nivel que la oferta reglada, porque después hay las competencias desleales, etcétera, etcétera, pero ese es el tema. Muchísimas gracias, Tolo. Respecto, circunscrito al tema de Baleares, totalmente de acuerdo, pero si te fijas, fíjate en una cosa. En los años 2014, 15, 16 y en el año 2017 y 18, y además aquí tenemos al doctor Riera que nos pueda leccionar a todos de forma sobrada, hay algo muy interesante. Además, yo recuerdo un estudio que hizo la Fundación Impulsa, que lo hizo en APD, cuando Sebastián Escarrer era el presidente en Baleares. Yo creo que en esos años donde hemos llegado a esos 16 millones y medio de turistas, primero es algo que ha sido absolutamente excepcional y que también correspondía a una situación geopolítica que teníamos dentro de todo el arco mediterráneo, donde realmente pues éramos prácticamente el único destino seguro que había, ¿no? Pero fíjate en una cosa, cuando tú agarras los datos del IBESTAT, ¿vale?, y desde años anteriores te das cuenta que en los meses de temporada alta, junio, julio, agosto, el sector hotelero estaba prácticamente al 100% de ocupación. Hablo de años anteriores, ¿vale? Yo creo que esos años lo que han supuesto han sido 2 cosas, ¿no? Una, es verdad que hubo un aumento exponencial respecto al ADR del sector hotelero, pero por 2 razones. Una, porque más o menos el 60% de la oferta, gracias a la 8/2012, pues reformó sus instalaciones y tenía una oferta de más valor. Y tan cierto es de que si tú ya venías de unos datos históricos donde estabas al 100%, si encima le metes una sobredemanda, pues oye, pues evidentemente uno puede subir los precios. Y lo que ha tenido la vivienda de uso turístico en ese término de tiempo, ¿sabes qué es lo que ha sido? Ha tenido una burbuja de ocupación. Porque si tú ya estabas al 100%, con 11 millones de almas y de repente aparecen 16 millones y medio y no hay crecimiento o hay muy poco crecimiento de plazas hoteleras, pues evidentemente esas almas en algún sitio transitan. En Baleares además tenemos otro dato adicional importante y es que nunca hablamos de la vivienda residencial, la segunda residencia. En el 2010, no sé si es 18 o 19, datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, el 32% de las compraventas fue a ciudadanos extranjeros, ¿no? Con lo cual, cualquier actividad pues será buena o será mala en función de que se la mida, ¿no? Yo creo que esas sentencias que comentaba del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, y del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, así como también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde en definitiva lo que dice es, oiga, esta es una actividad regule, pues yo creo que ni entre la prohibición total ni la apertura absoluta. Lo que tiene que haber es exactamente un perfecto equilibrio, ¿no? Claro, para eso necesitas políticos que tengan cierta capacidad de gestión, ¿no? Y de esos no abundan, ¿eh?
y que tengan además cierta característica de métrica, ¿no? Ahora estamos negociando desde FEBITUR respecto al tema de los fondos Next Generation. Hay un proyecto de última milla donde lo que queremos hacer es, tenemos un proyecto muy interesante que se llama Neoptur, que lo que pretende es lo siguiente, lo que pretende es, claro, como es un hecho que los ayuntamientos vía modificaciones de sus planes generales van a tener la potestad de poder regular la actividad de la vivienda de uso turístico, lo que hace falta son dos cosas. Una, que esos mismos técnicos tengan la capacidad de disponer de herramientas digitales que les permitan poder medir. Y ahora hay un proyecto donde lo que vamos a hacer es no solamente cruzar los registros públicos de las viviendas de uso turístico que están en todas las consejerías o direcciones generales de turismo, están al público, lo vamos a poder cruzar también con los datos del registro de la propiedad, con lo cual tenemos propietarios y tenemos referencia catastral, ¿no? Y teniendo la referencia catastral lo que vamos a tener es la perfecta localización. Porque ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende en definitiva es dotar de herramientas para que alguien cuando tenga que legislar diga, bueno, oye, en Casco Antiguo en Madrid, Distrito Almendra, en Lavapiés, exactamente cuántas viviendas de uso turístico tenemos, qué representan sobre el total de la oferta, sobre la vivienda principal, la secundaria, la vacía, y que eso dé herramientas para poder regular. Pero es un tema de utilizar el sentido común. Y más allá de esto, y ya no lo digo yo, que lo dice el Instituto Nacional de Estadística, es decir, la lectura del mes de febrero es que no llega al 1,2% del 100% del parque residencial. Cualquier tipo de actividad tiene que ser reglada, obviamente, y cualquier tipo de actividad tiene que ser regulada y medida. Levantando un poco la vista al futuro, nadie duda que hoy estamos en un contexto de transición. Todos hablamos de transición energética, de transición digital, de transición tecnológica. Estamos también en transición turística, no me cabe ninguna duda. Y un segmento que ha crecido, que ha ganado en importancia en el marco del alojamiento y que además se caracteriza por ser muy granular. Es verdad que hay grandes tenedores, pero habitualmente es de pequeño tenedor. ¿Es posible encontrar una estrategia de este segmento de futuro más sofisticada, de mayor valor? Más allá de poner una placa solar, de conectarlo con una mejor wifi o de... No, es decir, no me refiero a un tema estrictamente técnico, sino a una visión de producto bien posicionado, de mayor valor, orientado fundamentalmente a las nuevas tendencias, ya sean cuestiones de circularidad, de sostenibilidad, de movilidad sostenible, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia se podría seguir para que ese segmento realmente se sofisticara? Porque no hay que negarlo. Es verdad que el segmento se ha profesionalizado con el tiempo, pero también es verdad que conocemos que en el mercado, como en todo el tejido empresarial, hay de todo. Y por lo tanto hay vivienda de uso vacacional reglada que podríamos decir que tiene unos estándares medios, bajos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sofisticamos este sector siendo tan micro y tan atomizado y con una orientación, llamémosle, más de servicio que de generación de producto? Bueno, dos cosas. Una, al que es ilegal, y me da igual que sea una vivienda de uso turístico, que sea lo que sea, que lo agarren y que lo crujan 27 veces. O sea, uno tiene que actuar con la más total y absoluta legalidad y, evidentemente, yo lo único que defiendo es la oferta legal y en estos 4 años, además, mi gran lucha ha sido precisamente en tratar de provocar, impulsar, ayudar a esos cambios normativos para que así sea, ¿no? Yo veo claramente de que va a haber una disminución de las ofertas de la vivienda de uso turístico, sobre todo en los destinos urbanos, como decía antes, en los unifamiliares, pero ya no más allá desde el punto de vista de si oferta correcta o no correcta, más allá más que nada por un tema de pura rentabilidad. Reitero, el hecho de que la Ley de Arrendamientos Urbanos, decreto 7/2019, a los propietarios le hayan quitado el 60% de deducción dentro del IRPF, eso evidentemente va a ser un tamiz, ¿no? Creo que los destinos costeros tradicionales que tenemos en España, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es no crecer más. Y en cambio, si tuviese que poner una palanca, hay una palanca extraordinaria que es la España vaciada y la España de interior, porque son tipologías de destinos donde difícilmente puede caber un establecimiento hotelero por un tema simplemente de rentabilidad y de retorno de la inversión, y eso sabemos que está. De hecho, lo hemos visto durante la pandemia, donde destinos de interior han sido destinos que han sido elegidos. Es decir, hemos tenido
ocupaciones en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Cantabria, bueno, en Asturias ha sido exponencial, realmente importante, y en ubicaciones donde, reitero, el modelo de la vivienda de uso turístico sí que puede aportar. Respecto al tema de la calidad, yo es que no estoy tan de acuerdo, Toni, porque es que las encuestas de satisfacción de Booking en los 3 últimos años consecutivos, y eso lo cumplimentan, han dado como modelo de alojamiento preferido las viviendas de uso turístico. Mira, yo soy padre de 5 hijos, ¿no? Y yo lo tengo claro, o sea, yo creo que yo duermo en vivienda de uso turístico una vez al año, O sea, yo siempre duermo en hotel porque cuando viajo solo o tengo la santa suerte de que Sara y yo podemos viajar solos, pues evidentemente que me lo den listo. En cambio, con 5 críos, que ya lo de tener forjados, puertas y cierta... Pues sí que es más cómodo, ¿no? Pero bueno, calidad y reitero que esto es una actividad económica, el resto son milongas. Además, ya ahora ya tenemos jurisprudencia que así lo determine. Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es regular esta actividad como cualquier otra. En este aspecto, incidiendo sobre este punto, evidentemente la Consejería de Turismo, cuando tú presentas el DRIAT, la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística, evidentemente hay un cuestionario en todo lo que es, en definitiva, la calidad de la vivienda en cuestión. Es tan fácil como incrementar esos estándares, esos requisitos, y evidentemente, automáticamente, si se exige por parte del legislador ese aumento y esa mayor calidad de requisitos internos de la vivienda, pues automáticamente vamos a tener un parque que cada vez va a ser mejor. Yo creo que siempre, evidentemente, yo creo que también el apartamento, hablo de apartamento turístico, de uso turístico, y la vivienda unifamiliar de uso turístico también son dos líneas de negocio distintas, y donde yo creo que a veces es en los apartamentos donde podemos observar a veces a lo mejor una cierta calidad más reducida. Pero la vivienda unifamiliar, donde al final tienes un propietario que saca una mayor rentabilidad, claramente, porque el importe que se paga por semana es sustancialmente mucho más alto que el de un apartamento, salvo excepciones. Evidentemente puede haber apartamentos en primera línea de mar, son Serra de Marina, que a lo mejor evidentemente tienen unas rentas altas, pero lo normal es que las rentas sean más bajas y por tanto allí la rentabilidad se reduce. Y si además empleas una agencia, una comercializadora para evidentemente gestionar esas viviendas, evidentemente ese servicio se tiene que pagar, se paga bastante bien, y en este sentido, por tanto, la rentabilidad final del propietario es pequeña. Y esto es una realidad como la copa de un pino. Y si además después la comunidad de propietarios cambia la mitad de los titulares de pisos y deciden pues en un momento determinado cancelar o resolver o eliminar esa autorización o sustituirla por una prohibición, pues evidentemente el que ha invertido mucho en vivienda plurifamiliar, pensando que tiene 5 años por delante, se puede encontrar con el problema de que después, como consecuencia del cambio de titularidades dominicales en el seno de esa comunidad de propietarios, te encuentras que dejas de poder comercializar turísticamente. Por tanto, tampoco vas a invertir excesivamente dinero. En las unifamiliares, claramente, con licencias indefinidas en el tiempo, pues eso te da una tranquilidad, una seguridad jurídica, que era un concepto que todo ha insistido sobre el tema, y eso permite, evidentemente, que el particular propietario, empresario, porque al final es una actividad económica, ese señor, evidentemente, invierta y reinvierta anualmente, seguramente, una parte de su beneficio en el mejor condicionamiento, digamos, de esa vivienda unifamiliar. Y aparte es que hay una serie de situaciones que son reales aquí, porque claro, tenemos la visión balear y el tema de la ley 6/2017, el tema de las plurifamiliares, todo el follón mediático que ha habido, etcétera. Pues yo creo que nos da una imagen distorsionada, pero pues que no nos equivoquemos. Es decir, el apartamento turístico en la península en Costa ha existido toda la vida. De hecho, en la Comunidad Valenciana, las viviendas de uso turístico y los ATs eran lo mismo, donde la mezcla de uso residencial y de uso turístico se da. A mí a veces cuando oigo hablar a Gabriel Escarrer, pues yo le digo, oye, no me hables de no poder mezclar edificios residenciales con turísticos porque tú tienes unos cuantos que son mixtos. Es que en Valencia hay más plazas de viviendas de uso turístico que plazas hoteleras. No, es que la oferta que hay en estos momentos de uso turístico es superior al conjunto de la oferta que hay reglada en España. Claro, el problema es que esto se ha disparado en 10 años. Y hay otro problema que antes no lo he comentado, pero ya, que es, oye, el problema es que tú has metido millones, pero millones de personas en los destinos, millones de personas, y la contribución del turismo al PIB ha bajado. No digo por el año pasado, ha bajado.
tanto aquí en Baleares como tal. Entonces, claro, tienes ahí un tema, y dices, joder, estoy cargando, sobrecargando, tricargando los destinos y la aportación de riqueza al conjunto de la comunidad decrece. Decrece. Hostia, ese modelo hay que ver... pero en transición, pues, cuidado, veamos a ver la transición hacia dónde, porque ese es el problema real. El problema es, oye, que hemos metido, fíjate, por seguir un poco con la analogía que dijiste antes, el sector hotelero no ha crecido prácticamente. Muy poco. La temporada alta, full. La gente que ha llegado en algún sitio tiene que estar y, sin embargo, la aportación ha disminuido. Hombre, el acertijo está fácil. El acertijo está fácil. Vale, oye, por ese camino mejor no transitar, porque ya no te digo el consumo de infraestructuras públicas que necesitas, electricidad, carreteras, saneamiento, basuras, playas, no sé qué. Dice, oye, por ahí... Ese justo equilibrio, Aurelio, de las externalidades positivas y negativas que tiene cualquier tipo de actividad, ¿no? Evidentemente, en cuanto a aportación al Producto Interior Bruto, pues evidentemente si hablamos de establecimientos hoteleros, pues poco podemos hablar. Evidentemente es mucho mayor, ¿no? En cambio, también hay algunos datos oficiales que llaman la atención, es decir, las viviendas de uso turístico sí que tienen una capacidad de dinamización y de dispersión del flujo económico importante, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice la encuesta de gasto turístico que publica el Instituto Nacional de Estadística, donde un 73% se va a restauración, comercio, turismo, ocio y cultura, por este orden, ¿no? Al fin y al cabo, si es que es un tema de equilibrio, es decir, yo tengo que tener la potestad, ¿no?, como individuo de poderme ir a dormir a un hotel, a un hostal, o si voy en familia y me voy a encontrar más cómodo dentro de una villa unifamiliar, poder utilizarla. Las plazas, siguiendo con lo que decía, en Valencia hay más plazas de viviendas de uso turístico que viviendas hoteleras, bueno, de establecimientos turísticos, pero es que en Cataluña igual, y en Andalucía también. Pero claro, es que ahí hay una oferta consolidada de años que fueron promociones residenciales en su día, de que se permitieron usos mixtos, y tú tienes todo lo que es Costa Blanca, todo lo que es Costa del Sol y todo lo que es Costa Brava, pues con un nicho de oferta del apartamento turístico de toda la vida. La disminución esta del PIB, ¿se puede haber afectado también el crecimiento de los todo incluidos hoteleros? No lo sé, pregunto, no, si hay estudios hechos al respecto. Pero es una cuestión, sencillamente, lo he dicho antes, ¿no? Es decir, el perfil de gasto, yo los estudios que he leído, y los que he leído es en general, y después hay las excepciones. En general, es un perfil de cliente de menos poder adquisitivo. Hay después las excepciones, esto de los grupos familiares, etcétera, etcétera, con un perfil de gasto mucho menor en destino, pero de 5 a 1. Estoy hablando de 5 a 1 la proporción. Con una generación de trabajo de 10 a 1, proporción, 10 a 1. Entonces, claro, ahí está la generación de Producto Interior Bruto, en ese modelo. Y ese modelo se ve truncado, en el caso de Baleares, en términos de que la oferta no crece. Sin embargo, tenemos que meter casi 2-3 millones más de turistas en los últimos 5 años y, sin embargo, la aportación al PIB ha bajado. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Desde el punto de vista de generación de empleo, sin ningún tipo de duda. De hecho, no hay a día de hoy ninguna métrica desde el punto de vista estatal que dictamine cuál es el peso de los trabajadores que hay en las viviendas de uso turístico. Yo lo único que he visto ha sido un estudio ordenado por la Generalitat al Colegio de Economistas de Cataluña, que ellos dictaminaban que por cada 2 viviendas de uso turístico se creaba un puesto de trabajo, con lo cual eso nos llevaría a un escenario de unas 260.000, 270.000, harto lejos de lo que es los establecimientos. Respecto al coste estancia, lo siento, Aurelio, pero no puedo estar de acuerdo, porque es que lo dice Gatur. Gatur, encuesta semestral, Instituto Nacional de Estadística, concretamente los establecimientos turísticos, el coste estancia medio fue de 1.086 euros, hablo de memoria, y el de la oferta extra hotelera, donde se incluye la vivienda de uso turístico, fue de 1.274. Mayor coste, gastan más. Gastan más, Sí, hombre. porque distribuyen más, ¿no? Yo, si me permitís un solo apunte respecto de este debate, ¿no? Os puedo decir que la productividad, esto es, el output generado por trabajador
tanto en el sector hotelero como en el sector de vivienda de uso turístico, ha disminuido desde el 2018. Es decir, hoy la productividad por output y trabajador es menor en ambos segmentos. Y por lo tanto, sustituir esa menor productividad por mayor volumen, pues está generando problemas de congestión y problemas de saturación, impactos y demás. Y la fórmula no está en el más o menos volumen, sino que está precisamente en trabajar el numerador para generar más output. Por esto pedía qué planteamientos de sofisticación de valor puede haber detrás de un sector tan atomizado, pero tan atomizado como también es el hotelero. Porque el hotelero es verdad que tenemos la imagen de grandes cadenas, pero la verdad es que el tejido hotelero está también en Baleares muy atomizado. Por lo tanto, ante esta realidad, que es una realidad permanente en la isla, lógicamente habrá que actuar y habrá que hacer algo para recuperar productividades, ¿no? Porque es la única forma de desacoplar esa dependencia que tenemos de volumen y, por lo tanto, conseguir un juego un poco más armonioso. En el caso de Baleares, tú sabes que tienes aprobado un plan de intervención de ámbitos turísticos que lo que prevé es un decrecimiento de 120.000 plazas, de las cuales 90.000 son de viviendas de uso turístico y 30.000 plazas son de sector hotelero, con lo cual ese factor de decrecimiento está aprobado, ¿no? Ahí se tiene que dar, ¿no? Y evidentemente quien decrecerá ya no solamente por volumen, 90.000, 30.000. La oferta de viviendas de uso turístico sobre el parque de plazas en Baleares representa, María me corregirá, pero es el 15%, ¿no?, sobre el total. Es decir, el peso aquí es poco comparado con otras comunidades autónomas, pero todo ese factor de decrecimiento lo tienes legislado, ¿eh? Ya está publicado. Y el que va a desaparecer además van a ser, reitero, es decir, MES Mallorca dibuja un escenario de legalizar las viviendas de uso turístico en plurifamiliares cuando realmente las licencias son a 5 años. Y si tú tienes un PIAT que te amortiza la plaza... Listo. Yo quería hacer un apunte sobre el tema del gasto turístico. Yo gestiono hoteles y gestiono casas vacacionales. Y el gasto medio es mucho más alto en las casas vacacionales que en los hoteles. Y después hay una cosa, basta hacer una vuelta por Mallorca e ir a ver las zonas donde hay mayoría de vacacional, cómo está la oferta complementaria, y donde hay mayoría de hotelera, cómo está la oferta complementaria. Porque si vas a cualquier pueblo del interior, este verano han estado llenos todos los bares, todas las tiendas trabajando, y si te vas a zonas tradicionales hoteleras tipo Cala Millor o Calas de Mallorca, es que no hay nada abierto. O sea, la oferta complementaria se ha muerto. Va por barrios. Yo el otro día en Ibiza me enseñaron una casa Salamandra, una casa vacacional que se alquila por 250.000 euros la semana. ¿No? Oye, y en cambio... Vuelvo a decirlo, 250.000 euros la semana. La semana. Sí, la semana tiene 7 días solo, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto también es la vivienda más cara de Ibiza, ¿eh? Y Ibiza juegan en una liga distinta también. En el turismo vacacional juegan en una liga, eso sí, solo dura 2 meses, pero la liga. Y aquí dura 6, ¿eh? És diferent. Carles. Abans de tot, moltes gràcies, Tolo, per la teva exposició. Ha estat brillant i molt interessant. El meu nom és Carlos Rullan, venc amb el Cercle d'Economia. Bueno, ho farem en castellà perquè hi ha varietat d'oients. En línea con lo que estaba hablando, yo decía, estaba pensando si también una de las cosas interesantes, aparte de que bajen el número de turistas, es que haya una mayor desestacionalización. Es decir, si los 16 millones de turistas los tuviéramos de una forma más estabilizada a lo largo del año, pues posiblemente se podrían aguantar mejor las infraestructuras e incluso se podrían utilizar. Entonces, en línea en lo que decía el compañero, pues es verdad que mucha gente que viaja a ciudades como Palma o otro tipo de ciudades busca un tipo de establecimiento, busca un tipo de casa, busca un tipo de apartamento, como también busca un hotel, como también le gusta un hotel, pero si son una familia de 5, pienso que hasta cierto punto también un poco la clave debería ser, o pienso que sería en base a tratar de que el turismo de casas vacacionales o de apartamentos vacacionales fuera en línea con la desestacionalización. Creo que sería positivo para la desestacionalización. Segundo, en todo lo que tú has dicho antes, es evidente que es más fácil controlar un hotel que controlar una casa de apartamentos.
o un apartamento o una vivienda solitaria. Y eso nos lleva a lo que en el Cercle de Economía hemos estado siempre batallando respecto a la necesaria eficacia de la administración. Si yo soy un hotelero y como soy más grande y como me ven más pago mis impuestos, pues no me hace mucha gracia que alguien que más o menos se puede esconder más o se puede hacerlo de otra manera, pague menos o pague de otra manera. Las estadísticas, tú has estado hablando, la Asociación de Cataluña le ha encargado al Colegio de Economistas, es decir, hay una falta total de funcionamiento de la administración y parece ser, aquí hubo un caso en Baleares de unos hoteles que tenían una problemática porque no había inspectores, porque cuando no falta una cosa falta la otra, cuando no hay un papel el otro. Creo que este tema es un tema que puede ser interesante porque al final el mercado va por donde va y si la gente quiere ir a apartamentos o quiere ir a casas ya le puedes decir que no vaya, le puedes poner pegas, pero querrá ir. Pero siempre nos está fallando el mismo factor. Siempre tenemos a la administración que no se adapta, que no se moderniza y que desde la sociedad civil estamos cansados de decirle que toca mecanizarse. Y acabo. Ahora mismo con los fondos europeos, que hay 4.000 y pico de millones, el otro día al Cercle vino el director general de la Oficina del Presupuesto y el conseller y repartió los millones muy bien en presupuestos. Pero una duda muy alta surgió sobre su capacidad de ponerlos en marcha, porque no sé cómo los van a poner en marcha. Bueno, es un caso práctico, pero en este caso vuelve a ser lo mismo, que si todo el mundo sabe que tiene un apartamento turístico que está controlado, que cumple, porque tú has dicho yo represento a los legales y que sé que se persiguen los ilegales y toda esta historia, el fondo es la administración, no las asociaciones las que lo tienen que hacer. No sé qué pensáis de esto. Yo creo que en gran parte el modelo turístico de Baleares, acotado a Baleares, pasa por un decrecimiento, eso es evidente, pero pasa también por un mix que tiene que ver con la parte residencial y la parte turística. Hay modelos de éxito en otros países donde hoteles se les ha permitido hacer división horizontal, hablo de los condoteles, donde lo que vas a ganar va a ser estacionalidad, donde lo que vas a ganar va a ser inversión y donde van a estar acotados a seguir con el uso turístico. Y yo soy un ferviente creyente de que parte de esa desestacionalización a la que tú haces referencia, parte de esa base. Segundo, desde el punto de vista fiscal, no, Carlos. O sea, hoy, con el modelo 179, tú piensas que cuando se hace la primera inspección, la primera publicación del modelo 179, la Dirección General de Tributos, y me lo dijo su director a mí personalmente, de ahí salieron 28.000 notificaciones. O sea, es que cruzas los datos. O sea, tú le estás dando los datos a la agencia tributaria de lo que Aurelio haya podido recibir de honorarios y lo cruzó con su declaración de rendimiento de capital inmobiliario. Con lo cual eso no va a ser así. Respecto al tema de los fondos tal, porque bueno, como también he tenido que participar y de cara a Febitur estamos luchando algunos proyectos con Mincotur, etcétera, yo sinceramente, y además formando parte de la COE, pues también hemos trabajado respecto a esos proyectos tractores que se presentaron a la oficina del presidente, etcétera. Yo con todo el cariño, el respeto total y absoluto. Yo lo que veo es un chorro de licitación pública, creo que no va a ser como el Plan Zapatero, donde levantamos la misma acera 7 veces, ¿no? Porque ya no nos van a permitir que hagamos según qué historietas en las infraestructuras que hagamos, pero yo hoy el enganche con la empresa privada, yo no lo veo. Acceptaríeu que un client d'un hotel no és un client de vivenda vacacional? En màrqueting jo crec que està perfectament definit. Inclús un mateix ciutadà, a un moment determinat, pot ser client d'hotel i en un altre moment determinat pot ser client de vivenda vacacional. No sé qui ho ha dit, m'ha pareix que ha estat aquest senyor Caixaratantes. Aurelio. No, sí, sector financer. No podem posar portes en el camp, puertas al campo, com diuen els castellans. Hi ha una demanda concretíssima, voluminosíssima, a dins la demanda en general, que vol aquest tipus d'allotjament. I per tant, això, qui no ho vulgui veure, s'equivoca a si mateix. Jo, quan un hoteler se queixa tant de la vivenda vacacional
I això que jo he fet molta feina en el sector hoteler. Però no ho entenc. No ho entenc perquè estan parlant de dos clients diferents. I aquest client que va a l'estatge vacacional, ho va dir molt bé Antoni Gomila, dona molt més joc a l'oferta complementària que un client que està a un hotel, per definició. Jo no vull entrar en els problemes que hi ha aquí de si creixement o de creixement. Jo no som economista, però un dia me van ensenyar la mano invisible, me pareix que fa Antoni, de Nadam. Que hem de regularitzar, evident, però no podem estar sistemàticament per part de certs sectors del sector privat i del públic, no podem estar sistemàticament en contra d'aquest tipus de client que sí o no sí vol un estatge vacacional. Gràcies. Pero de verdad que es que igual tenemos el sesgo de verlo desde Baleares. Os garantizo que a nivel nacional esta problemática ya no existe. 17 comunidades autónomas con sus propios decretos, regulaciones, legislaciones, modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, modificación de la Ley General de Tributos, artículo 54, modelo 179, nuevo Real Decreto respecto al tema de fichados, prioridad de seguridad. De verdad que no, ¿eh? El hecho de que el sector hotelero se haya convertido también en un actor inversor y comercializando este tipo de alojamiento es otro factor más de regularización. Aquí lo que pasa que, a lo mejor sí que es cierto, y esto en descargo de aquellos que hicieron la modificación de la 6/2017, sí que es verdad que a lo mejor coincidió en un momento temporal complejo. Porque en definitiva teníamos un mogollón de gente, y perdonad la expresión, pero bueno, que era algo absolutamente excepcional. Es decir, bueno, se dice de un gestor de empresas o de un consejero o consejera delegada que tiene la capacidad de pensar a medio y largo plazo. Bueno, en un político se ve que debe ser más complicado, ¿no? Pero fue un momento puntual, y es que aquí ha servido mucho de mucha falacia. O sea, ¿no? Es que los problemas de acceso a la vivienda, oiga, que es que la vivienda en Palma turística, cuando se hacía bajo el modelo de arrendamiento turístico, es que era el 1,54 del parque residencial. Y prohibimos el alquiler de plurifamiliares en Palma, y de repente vemos que del año 2016 a la actualidad la vivienda ha subido un 40% de alquiler. Es que uno pesa lo que pesa. Pero que es que este mantra, de verdad, Antoni, está a nivel nacional, está totalmente superado, y sobre todo está superado en aquellas comunidades propietarias, comunidades autónomas, que no son pocas, ¿no? Como es Galicia, como es Andalucía, como es Cataluña, o como es la Comunidad Autónoma Valenciana, donde, reitero, es que tienes más plazas de vivienda de uso turístico que viviendas de establecimientos turísticos, con lo cual, claro, también genera un lobby extraordinario. También en la 6/2017, esto con cariño, es decir, además Aurelio Vázquez en su día, evidentemente defendiendo los intereses del sector que representaba, lo hizo muy bien. Pero hay que acordarse de cierta subida histórica, ¿no?, respecto al tema del 17%, y uno que no es político, pero que ya ha tratado un poco con ellos, pues sabe que todo en la vida es negociable y que tiene sus prebendas. Con lo cual, de verdad, que lo que fue un momento puntual. O sea, a nivel nacional, es que esto está absolutamente normalizado. Yo no me encuentro con esta situación en el resto de España, ¿eh? Bueno. Hombre, yo quiero en esta línea, pero a lo mejor... ¿Vos afegir algo más? No, que yo desde la óptica jurídica, que es la que me muevo, desde el despacho, yo también quiero pensar, pienso, y lo digo manifiestamente, que la oferta de la vivienda vacacional está totalmente reglada. Claro que evidentemente hay algunas ilegalidades, hay gente que está fuera de la legalidad. Las grandes plataformas como Airbnb no han ayudado a que todo el mundo pase por el tubo, pero también hay una inspección de turismo, también hay un dispositivo en el smartphone que te permite visualizar cuando estás en la calle si hay viviendas que tengan licencia o no la tengan, y si no la tienen automáticamente haces una denuncia en la Consellería de Turismo. A partir de enero será en el Consell Insular, como sabéis, porque el Gobierno Balear ha cedido las competencias al Consell Insular. Por tanto, yo personalmente creo que hay una convivencia pacífica entre esos dos modelos que responden a dos tipos de turistas distintos, que buscan cosas distintas, y como decía también Tolo,
Tú puedes ser un día, en un mes de enero, puedes ser el cliente de un hotel y en febrero puedes ser un cliente de una vivienda vacacional. Y no hay mayor problema. Es decir, yo cada vez más este tema, desde la óptica jurídica, que es la que nosotros vivimos desde el despacho, lo tengo clarísimo. Hay inspecciones, sí. Podría haber más, seguramente. Pero también la gente sabe que las infracciones graves van de 4.000 a 40.000 y las muy graves van de 40.000 a 400.000. Hombre, 40.000 euros, una infracción grave, te la estás jugando, toda la rentabilidad del año la pierdes si te meten la sanción. Porque además estos después acaban con alzamora y automáticamente te embargan la cuenta. Con lo cual, no tienes, no es que yo hago el ejercicio turístico desde un paraíso fiscal y allí la cuenta no la conoce nadie. Esto ha desaparecido. Por tanto, yo reivindico absolutamente el carácter absolutamente legal de la oferta vacacional. Estamos fiscalizados, se pagan impuestos y evidentemente suscribo lo que decía este señor de frente mío al lado de María. No conozco su nombre, pero después se me presentará o yo me presentaré. Evidentemente, toda la economía que está alrededor, toda la oferta complementaria alrededor de la vivienda vacacional está absolutamente desarrollada en la época en la que hay turismo vacacional. ¿Qué problema tiene? Y voy a un tema que también se ha comentado así de refilón. En invierno, el tema de la desestacionalización. En invierno, la oferta vacacional de vivienda turística. ¿Por qué no juega en la praxis? ¿Por qué prácticamente Macarena Bauza cierra sus establecimientos turísticos? Hay varios motivos, pero hay uno también importante, y más ahora, con el coste de la energía, que es la calefacción. Claro, es que la calefacción a partir de octubre y a partir precisamente de ayer, que es cuando yo he tenido sensación de frío, ha llegado el frío ahora, ahí, no va arriba fa 3 semanas, ahí va arriba. Pues cuando llega el frío hay que poner la calefacción y tienes dos opciones, o lo incluyes dentro del precio y por tanto el precio aumenta, o si no tienes que decirle, mire, ahora es el contador, kilovatio hora, apuntamos y cuando usted sale le voy a cobrar tanto. Pero eso desincentiva mucho a mucho propietario porque eso ya implica pues volver a poner una variable encima de la mesa que es el coste de la energía. Cosa que en verano no la tienes, la podías tener y de hecho ya se está teniendo porque evidentemente cuando el cliente aprieta el aire acondicionado y sabe que no va a ser penalizado bajo ningún concepto porque ha pagado ya el precio y no hay un tributo aparte relacionado con el coste de la energía, se van de la casa y dejan el aire acondicionado encendido. Por tanto, hay que buscar sistemas más eficientes que penalicen ese consumo. Pero en verano, evidentemente, como hay mucha oferta, también hay mucha demanda y eso al final se asume. Pero en invierno la calefacción es el elemento disuador que hace que al final mucho propietario no alquile su vivienda vacacional. Pero podía alquilarse y de hecho hay demanda. Pero ahí después también entras también en otros elementos. Palma, ¿qué ofrece en invierno? Hablábamos también antes del modelo de Málaga y el modelo de Bilbao, y especialmente Málaga, Costa del Sol, que han suscrito convenios, decía Tolo, lo ha dicho muy rápido, a lo mejor hay gente que no se ha enterado, pero ha suscrito convenios, Málaga Ciudad ha suscrito un convenio con Airbnb para ofrecer a esos nómadas digitales una acogida de forma como ciudad para que vengan y se instalen en Málaga. ¿Qué modelo de acogida al nómada digital Palma está ofreciendo en gerundio en estos momentos? Creo que ninguno, pero a lo mejor me equivoco, ojo, a lo mejor me equivoco. Pues ahí está el elemento diferenciador. Ahí está el elemento diferenciador que al final vuelve otra vez a poner encima de la mesa la necesidad de que los políticos sean elementos tractores, decía Aurelio antes, que sean auténticos líderes y que evidentemente se pongan al frente de una ciudad y la lleven a su espalda y quieran mejorar esa ciudad que conocen además palmo a palmo. Tenemos auténticos líderes nosotros aquí, en general en la política, y no hablo en particular de Palma, seguramente no. Y no los tenemos porque seguramente no los hemos creado y porque seguramente no los merecemos. Y lo dejo ahí. Perdonen la digresión. Gracias, en primer lugar, gracias por vuestra presencia. Por vuestra asistencia. Esperemos pues, que el año que viene podamos volver a celebrar, como cada año en el pasado, pues, este foro y os volvemos, en definitiva, a convocar con mucha ilusión en el foro de turismo del año que viene, en el mes de noviembre, seguramente, como cada año. Gracias también, evidentemente, a Tolo, gracias a Aurelio, gracias a Toni por su asistencia. Seguramente el día de mañana la mesa tendremos que ir ampliándola y cuando estemos en el foro 8 o 9 la mesa ya no tendrá capacidad para volver a invitar siempre a aquellos que han participado en las sesiones anteriores. Moltes gràcies a tots i que passeu una bona tarda. Gràcies. Jo ja l'ho puc incorporar.